pues también vamos entonces en este momento también pues a realizar perdón. Vamos entonces también a desarrollar entonces lo que es la parte pues de coherencia y redacción frente a lo que son las oraciones, teniendo en cuenta pues las normas que hemos visto desde en la semana anterior y que nos permiten pues poder entender lo que es la redacción de los textos. Esto pues para podernos introducir en lo que va a ser pues la tarea que ustedes pues van a enviar para poderse certificar, teniendo en cuenta que pues la idea digamos en este sentido es que ustedes entonces pues ya puedan ir certificándose hacia en más o menos unas 3-4 semanas puedan ya obtener a más tardar pues su certificado a partir de la finalización del presente curso, que va a ser el día miércoles, ¿no? Entonces ese va a ser ese es el como tal ese es el punto el que nosotros pues vamos a desarrollar. De antemano, sí, en especial pues sí les pido a ustedes que si, bueno, si ustedes digamos enviaron el documento de identificación, el permiso especial de permanencia, ya lo han enviado pues a través de lo que es Place Artesano, la Secretaría de Desarrollo Económico, pues no creo que haya ningún problema. Sin embargo, yo sí les pido pues el favor y digamos inicio dándoles como esta pequeña introducción, pues que para antes de empezar un minuto, y es pedirles el enorme favor que por favor que verifiquen su inscripción al que tengan su perfil en Xenosofía Plus para que pues posteriormente no tengamos problemas con la certificación, ya que pues ustedes sí asistimos y yo sé que aquí hay varios que han asistido regularmente y otros que lo han hecho de forma de forma asidua, o sea, todas las sesiones y demás. También es cierto de que pues necesito de que pues sí tengan el perfil para que después no lo tengamos ningún problema. Ahora, mucho más pues ahorita teniendo en cuenta de que pues prácticamente como dice así como dice Risa Loca el humorista, pues prácticamente ya se acabó el año. O sea, prácticamente en noviembre, diciembre lo que nos queda, ya hoy ya pues nos quedan unos 6 días de este mes y entonces ya empieza noviembre y bueno, ya todo pues se pone pues en torno al tema de los buñuelos y la natilla y demás. Entonces pues es importante tener en cuenta esto pues para que pues podamos tener esta certificación sin ningún problema. Entonces eso digamos es lo que quería decirles pues iniciando pues la sesión el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar. Pues primero permítame, yo les voy a compartir lo que es el video que yo les voy a compartir sobre lo que son las normas, lo que son los signos de interrogación como tal, que pues les voy a compartir en este momento. Entonces por favor para que lo tengamos allí en cuenta. Listo, entonces vamos a ir a mirar. Este video nos va a ilustrar pues básicamente cómo utilizar lo que son los signos de interrogación y lo que es pues, el signo de admiración. Entonces vamos a escucharlo. Permítame, yo aquí silencio mi micrófono. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Los signos que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que den sentido al texto. Hoy vamos a conocer escribimos para marcar las pausas. Que los signos de puntuación son los signos que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que den sentido al texto. Hoy vamos a conocer dos muy interesantes. Hoy vamos a conocer el signo de la interrogación y el signo de la exclamación. Cuando queremos escribir una oración interrogativa, es decir, cuando queremos hacer una pregunta, utilizamos este signo. Al inicio de la pregunta lo ponemos de esta forma, con el punto para arriba. Y cuando acabamos la pregunta, lo colocamos al revés, con el punto para abajo. Este es el signo de interrogación de apertura y este es el signo de puntuación de cierre.
frase. ¿Os gustan los delfines? Esta oración es declarativa, es decir, afirma que os gustan los delfines. Pero si le escribimos el signo de interrogación de apertura y el de cierre, se leería así. ¿Os gustan los delfines? Es decir, la hemos convertido en una pregunta. Por cierto, a mí me encantan los delfines. Las oraciones exclamativas utilizan este signo. Y al igual que las interrogativas, lo escribimos al principio de la oración con el punto para arriba y al final de la oración con el punto para abajo. Las oraciones exclamativas expresan emociones y sentimientos como alegría, sorpresa o miedo. Por ejemplo, ¡qué susto me ha dado! O ¡te quiero mucho, mamá! Los signos de interrogación y exclamación obligan a leer las frases con una entonación determinada. Cuando hacemos una pregunta, entonamos así. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde está tu casa? Utilizamos una especie de musiquilla, algo parecido a esto. La 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 la. Es como una cancioncilla. ¿A que sí? Cuando leemos una frase exclamativa, entonamos de otra manera. Entonamos así. ¡Qué golazo! ¡Qué frío hace! ¡Oh! ¡Qué gracioso! Como su propio nombre indica, entonamos exclamando. Bueno, ya para acabar y poner el punto y final a este vídeo, tenéis que recordar que después de un signo de interrogación o de exclamación de cierre, nunca, nunca, nunca se pone un punto, porque el final de la oración la marca el propio signo. Bueno, me voy a despedir con unas oraciones exclamativas. Adiós, amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Hub TV. Bueno, estuvimos viendo este video, pues que nos orienta en relación a lo que nosotros pues estamos ya trabajando, de lo que son los signos como tal de exclamación. Entonces, interrogación. Entonces, la idea ¿cuál es? La idea es que nosotros entonces, en ese sentido, nosotros podamos entonces tener en cuenta pues el sentido de las oraciones. Si ustedes se dan cuenta, y permítanme acá, yo repasamos acá el video un momento, pues ya digamos en este caso pues un poco ya un poco mudo, ya un mudo pues para poderles dar así, complementar lo que es el tema de las oraciones. Permítanme, aquí ya ya se lo comparto, permítame. Ya, entonces con el tema de los signos de puntuación, vamos a observar lo siguiente, y es que nosotros encontramos, cuando hablamos de lo que es este tipo de signos, de lo que es la parte pues de interrogativa y exclamativa, pues hacen parte en buena parte de lo que es como tal. Un momento, me permiten un segundito, que veo acá un chat en la participación. Profe, buenos días. Dice que al finalizar, dice Tatiana, profe, buenos días. Dice que al finalizar con signos de puntuación nunca se coloca un punto, pero en el caso de mi universidad se colocan las referencias a pesar de que tenemos el signo de admiración. ¿Lo estoy haciendo mal? En este caso, bueno, lo que pasa es que, bueno, una cosa es el tema de, tú me estás diciendo de las referencias de lo que es la parte bibliográfica, ¿no? Entonces, en lo que es la parte pues bibliográfica, no se utiliza, no sé por qué me dices que de pronto el tema de o sea, si es de referencias, no sé por qué, digamos, ahí me dirías esa parte de, ¿cómo es que se llama esto? De utilizar de pronto el tema de signos de admiración. Ah, bueno, sí,
¿No están escuchando? Permítame, si solo permíteme, yo ya confirmo. Hola. Bueno, es que está ahí confirmando sí, parece Tatiana. Parece Tatiana que eres tú, por favor. Ya te escribo acá. Listo, sí, porque los demás sí me están, sí. Bueno, listo. Entonces, bueno, mientras vuelve y se conecta de pronto Ginette en este momento. Bueno, una cosa son las referencias bibliográficas o inclusive las referencias en las cuales pues sí, se referencian, digamos, los textos, digamos, lo que es el tema de bibliografía. Me imagino que es en esa parte. Bueno, qué pena, Tatiana, preguntarte, ¿estás escuchándome en este momento? Sí, bueno, listo. Entonces, sí, claro. Bueno, entonces, ya recordando, digamos, lo que tú estás haciendo en cuanto a tu universidad. Claro, hay veces, y en esto, digamos, pasa, y esto, digamos, para todos también, en ocasiones uno referencia palabras cuando son los textos a nivel de universidad, pues ya sea de trabajos y demás, uno lo que hace es referenciar de pronto palabras o frases que dice pues algún autor para poderlo utilizar dentro de los proyectos que nosotros tenemos en nuestros trabajos. Entonces, ¿qué es esto? Este signo, cuando es, digamos, aparte o inclusive seguido, digamos, cuando hace una pregunta y sigue un espacio aparte, un punto, o un espacio, digamos, seguido, siempre se deberá respetar esta parte. O sea, ese punto de interrogación, que es el que nosotros observamos en esta parte, como tal, como aquí, ese que nos aparece a nosotros en ese sentido, siempre permítame acá, ya lo pauso un momentico, este punto que ustedes ven aquí en esta parte, este es el mismo punto seguido o el punto aparte, dependiendo también del contexto en el que estemos escribiendo. Generalmente es un punto aparte, pero también, digamos, puede seguir haciendo esa parte. Digamos, por ejemplo, y ella preguntó, ¿dónde estuviste anoche? De seguido puede ser, y hubo un silencio sepulcral durante un buen rato. Entonces ahí uno puede encontrar que cuando uno habla, digamos, en relación a lo que es el tema del punto, claro, tiene que hacerlo. Y lo mismo, digamos, sucede con el tema de los puntos suspensivos. Entonces también, digamos, en ese caso con los puntos suspensivos, por ejemplo, digamos, cuando se referencia a algo y está, digamos, en el tema de pregunta, ¿cierto? Entonces, como es un tema de continuidad, ¿cierto? Entonces, pues ahí irán los 3 puntos suspensivos en el caso de la referencia, ¿no? Que digamos que toma un extracto de un texto, o sea, un pedazo de un texto, y entonces ahí ya sí se utilizarían los 3 puntos suspensivos. Entonces eso sería, digamos, lo que ustedes pueden utilizar al respecto. Entonces aquí sería, digamos, en esa parte, pero digamos en lo que son los extractos, si es este punto, digamos, siempre se tiene que respetar, y entonces iría en comillas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y en eso de pronto permítame si me desvío un poco, pero sí es buena la pregunta. Voy a hacer el ejemplo aquí con esto. Por ejemplo, voy a suponer, y en esto pues permítame acá, yo lo amplío. Venga, que no les estoy compartiendo pantalla para poder entonces explicarles cómo se utiliza exactamente, que es buena la pregunta. Entonces, digamos, en esos casos, vamos a verlo. Bueno, voy a compartir acá toda mi pantalla para que no estemos así a pronto torpedeando esta parte. Listo, entonces vamos a observar lo siguiente. Vamos a decir, digamos, voy a suponer que un autor, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, en este caso, bueno, voy a aumentar el tamaño para que ustedes lo puedan observar, ¿cierto? Entonces, ¿será que el mundo,
que la humanidad podrá superar las dificultades actuales surgidas en la pandemia. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces miren, esto, digamos aquí esta sería la forma, perdónenme, sería, pero ¿por qué me está haciendo esto? Permíteme, que es que no me está poniendo los puntos. Espérate, creo que se me volvió loco, aquí no me está dando el punto. Entonces pues, voy a hacer algo un poquito burdo, porque resulta que aquí, espérate porque creo que, digamos, ay Dios, espérate porque veo que aquí hay algo que está fallando. Listo, espérate, es que permíteme un segundito. El sistema, ¿por qué no está dando el punto? Permítame, porque es que entonces ahora sí, ya. Si se dan cuenta, miren acá, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a observar lo siguiente. Bueno, aquí yo le voy a correr acá el margen, pues, para que nosotros lo miremos. Entonces yo voy a referenciar que un autor hizo esta pregunta, ¿cierto? Entonces miren, será, digamos, aquí nosotros creamos este espacio, entonces comillas, ¿será que la humanidad podrá superar las dificultades actuales surgidas en la pandemia? Y miren, aquí vamos a mirar que está el signo de interrogación que termina, pues, porque aquí está abierto y aquí se cierra, y vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que definitivamente cuando nosotros entonces nos fijamos en esta parte, siempre, digamos, si que digamos, aquí se cierra, ¿cierto? Acá se cierra esta parte, pero como es una referencia de esta, digamos, estoy suponiendo, digamos, en este caso hipotético, que esta oración la dijo una persona y yo la estoy referenciando para mi escrito. Entonces fíjate que viene los 3 puntos suspensivos, pero ojo, con el espacio, ¿sí? Entonces esto, digamos, si tú, digamos, como en el caso de Tatiana, que nos hace la pregunta y nosotros lo vemos en esta parte, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que si termina el signo de interrogación, hay un espacio y los 3 puntos suspensivos. Como lo veíamos en la sesión anterior, estos 3 puntos suspensivos en este caso es porque el autor siguió diciendo pues otras oraciones, siguió diciendo pues otras palabras, pero solo nosotros vamos a tomar este pequeño extracto, ¿cierto? Entonces en ese sentido, nosotros sí ven que acá los puntos suspensivos se utilizan así, de esta manera, en las referencias. Entonces cerramos el signo de interrogación o el signo de admiración, pues según el caso, un espacio para entonces para esto decir los 3 puntos suspensivos. Ahora, si esto fuese, por ejemplo, porque pues generalmente digamos eso, pero si esto fuese, es diferente en este caso. ¿Por qué yo lo utilizo diferente en este caso? Ven, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a llegar a copiarlo. Bueno, aquí voy a tomarlo aquí. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a copiarlo acá y me voy a ir entonces a esta parte. Listo. Entonces vamos a decir, aquí hay 2 ejemplos diferentes. Entonces, aquí vamos a mirar que, claro, hay 2 preguntas iguales, ¿cierto? Pero entonces resulta y pasa lo siguiente. Aquí hace parte, digamos, de un contexto. O sea, de un contexto en donde hay un texto largo, porque tú lo estás tomando, digamos, de un libro o de un autor que pues disertó, o inclusive un artículo y demás. Entonces decide que cierra el punto cierra aquí este punto de interrogación, pero como el texto continúa, digamos, el original, entonces pues tú le pones estos 3 puntos suspensivos. Sin embargo, mira que en este caso, digamos, cuando dice ¿será que la humanidad podrá? Porque, digamos, hizo la pregunta y no dijo más el autor. Entonces, si es que aquí en este caso,
pues deja, digamos así, se cierra, digamos, nada más el signo y entonces ya cierra las comillas, pues para simbolizar las comillas, pues para todos que lo sepamos, es cuando cuando nos estamos refiriendo a las palabras que alguien dijo en alguna ocasión. Entonces esto, digamos, es lo que se utiliza pues como comillas. Entonces las comillas se van a utilizar principalmente es para poder entonces expresar algo textualmente, lo que dijo alguna persona. Ahora, esto se llama, digamos, como tal, se llama, digamos, llamar, digamos, el texto de un autor o lo que pues, habló o dijo pues una persona. Y en caso de que no sea exacto, porque a veces puede pasar, es lo que se llama también como la paráfrasis, ¿no? Que yo dijo, no, es que él dijo que vendría, o él dijo esto, o él dijo que pues que no había quedado bien que no había quedado pues funcionando bien el vehículo. Entonces te dice, no, entonces probablemente lo que dijo la persona exactamente dijo es ya está, todavía no he podido terminar de arreglar el carro. Entonces estamos parafraseando, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que decir. Por eso, digamos, también se habla de que dice, bueno, usted textualmente me dijo esta frase o me dijo esta oración. Entonces es por ende. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que aquí existe, digamos, esta referencia, y entonces, claro, si aquí continúo, a veces entonces, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Cierto? Se utiliza también es esta parte, ¿no? Que así es como también nos enseñan a referenciarlo. Entonces ahí está bien. Inclusive, si por ejemplo este autor, digamos, supongamos que es cualquier persona, no, aquí de pronto el nombre no interesa, ha dicho algo, digamos, antes de ese texto, porque pues también nosotros lo referenciamos. Entonces mira, entonces si no es el principio de lo que él ha dicho, porque pues está ahí en esta parte, pues mira, aquí pues va a utilizar esta forma, ¿no? Que si hay un texto atrás, o inclusive si hay un texto más adelante de ese mismo autor, entonces aquí lo podemos referenciar. Pero ojo, esto es solamente para el tema de las referencias, porque en los textos común y corriente vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que vea, por ejemplo, si esto, bueno, vamos a tomar el tercer ejemplo, digamos, esto, digamos, es lo que digamos uno puede tomar, digamos, en esa oración, pero uno puede también tomar este ejemplo, y es que, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a observar lo siguiente, y es que aquí vamos a ver que es una pregunta que yo puedo estar haciendo, ¿cierto? Digamos para el inicio de un escrito y demás. Pero aquí lo más importante que uno tiene que tener en cuenta es que si yo hago una pregunta, porque estoy escribiendo, digamos, un texto, ¿cierto? Y entonces quiero hacer esa pregunta, entonces aquí sería un punto aparte o un punto seguido, dependiendo del contexto. Ahora, ¿por qué un punto aparte? Porque sea esto un título, porque sea esto, digamos, una pregunta que yo quiero hacer y que quede digamos, como en el pensamiento de la persona, de la receptora que va a recibir mi mensaje. O puede ser un punto seguido, porque yo entonces estoy ahí porque voy a responderlo inmediatamente. Entonces siempre, digamos, en este caso, si es punto seguido, vamos a tener en cuenta que en este caso, entonces yo decía, entonces por ejemplo, yo aquí continúo con mi texto. Permítame, acá yo lo reduzco un poquito a lo que es el tema, mire. Entonces aquí, mire. Entonces aquí continuaríamos, porque acá hay un punto. Entonces aquí continuaríamos con el texto. Permítame un segundito aquí yo para poderles ilustrar. Aquí continuaríamos con el texto, pero sí que aquí porque no me marca tampoco error, por una sencilla razón, porque aquí ya es un punto seguido. Entonces en este momento es apresurado tener una respuesta clara, concreta y firme.
Entonces vamos a mirar, ¿será que la humanidad podrá superar las dificultades actuales surgidas en la pandemia? En este momento es apresurado tener una respuesta, bueno, aquí le puse 2 espacios, pero me lo marca, clara, concreta y firme. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este momento. Entonces, que nos va a indicar a nosotros que cuando nosotros vamos a hablar sobre lo que es el tema de la puntuación, si ustedes se dan cuenta, aquí ya digamos aquí nos lo ratifica, digamos así, el Word. Nosotros vamos a darnos cuenta que siempre, digamos, lo que son las referencias, digamos, de textos largos van a ir en 3 puntos suspensivos, y lo que son el punto, mira, aquí sí que aquí no lo marca. Entonces, mire, si yo por ejemplo lo quito, sé que de una vez entonces nos va a dar digamos el error, pero si yo lo pongo aquí, perdón, ya, que es el signo de interrogación, sé que de una vez entonces, claro, lo interpreta Word porque aquí hay un punto seguido. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta al respecto. Entonces eso es lo que uno tiene que tener de presente al respecto. Entonces, mi invitación, ¿cuál es? Mi invitación es a que lo miremos, porque mire, aquí ya encontramos esto, lo que es el tema de las referencias como tal. Entonces, claro, entonces es en ese sentido. Entonces aquí lo que nos dice, claro, Tatiana tiene toda la razón. Si es referencia, de resto, digamos, en los otros contextos, pues va a ser un punto seguido. Lo mismo en la exclamación. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que ver cuando vemos lo que es el tema aquí de lo que estamos viendo, de lo que nos está orientando acá al personaje, es que uno de los problemas que nosotros tenemos en comunicación cuando hablamos de lo que son el tema de las oraciones, interrogativa y demás, es que con el uso del WhatsApp, como el WhatsApp y las redes sociales, pues no son ¿cómo es que se llama? No han sido desarrolladas pues en nuestra lengua española. Entonces ellas, claro, se ha traducido, digamos, muchos de los comandos pues al español, pero siempre, digamos, ha venido, digamos, a entender principalmente el tema del lenguaje de la lengua inglesa. La lengua inglesa, digamos, en todo lo que nosotros conocemos como el Spanglish, lo que ha hecho es que este signo de este inicio, este punto de este signo de interrogación o el signo de admiración inicial al iniciar una exclamación o al iniciar una pregunta ha desaparecido, porque en la lengua inglesa pues no está. Y pues como el WhatsApp como trabaja principalmente con lo que es el tema de inteligencia artificial, lo que es el tema de deducción, porque pues cuando usted empieza a escribir pues ya empieza, digamos, a tener palabras memorizadas, inclusive oraciones. Si usted hace el intento, por ejemplo, con el WhatsApp, en ocasiones usted puede decir cómo, y entonces le va a generar, digamos, preguntas coherentes que usted ya ha hecho anteriormente. Entonces siempre digamos, ¿por qué? Porque es intuitivo pues con inteligencia artificial, para poder entonces facilitar entonces los mensajes, o como pasa a veces en el correo, que de una vez ya le puede estar dando a usted una respuesta automática en donde él ya infiere que lo que usted tiene que responder es muchas gracias, no hay problema, entonces para cuándo, o sea, todo eso digamos ya lo empieza a interpretar. Y eso, desafortunadamente, como es intuitivo, pues este signo de interrogación, en especial que abre, pues se va perdiendo. Siempre tiene que ir, ¿no? Y siempre pues debe iniciar la siguiente letra con mayúscula. Y ahora, esto es importante tenerlo en cuenta, porque miren, cuando uno entiende, digamos, lo que es el tema de la entonación, digamos, porque no es lo mismo estás ahí a estás ahí, o sea, es totalmente, o estás ahí, miren, estás ahí,
Sí, 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 en la entonación cuando uno habla sobre lo que es este tipo de oraciones. Y muchas veces cuando nosotros estamos comunicándonos con las demás personas, en muchas ocasiones, y eso digamos uno lo escucha mucho dentro de las conversaciones. Venga, estoy preguntando. No pregunto, o sea, como dicen que, por ejemplo, digamos un ejemplo, que, oiga, sí, mañana, venga, mañana es festivo, mañana es festivo. Entonces, como pregunta como en una forma tan, o sea, tan plana, entonces tiene que llegar a poder, entonces, como lo está afirmando, tiene que llegar a decir, no, perdón, pregunto, ¿sí? Entonces, es diferente decir, mañana es festivo. O sea, efectivamente mañana es festivo, ¿cierto? O sea, lo está afirmando. A decir, mañana es festivo, o sea, está preguntando. O mañana es festivo. Está entonces haciendo una entonación exclamando de que pues el día de mañana es festivo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto. Utilizar esto nos puede permitir a nosotros poder establecer preguntas y formular mensajes que nos permitan ser recibidos de manera clara, o inclusive cuando nosotros somos más conscientes de ello, nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nos ayuda principalmente es a que nos podamos tener la respuesta que nosotros deseamos. O sea, mire, muchas veces, y en esto digamos aquí es cuando uno digamos empieza a mirar lo que es el tema de la comunicación y los problemas que nosotros pues podemos tener al respecto. Y es que a veces nosotros, al no estar conscientes de esto, de los signos de puntuación, al no tener en cuenta las tildes y en especial lo que son los símbolos, por eso muchas veces nuestro mensaje no va indicado, digamos, a las respuestas. Y miren, hay un factor en la comunicación que uno tiene que empezar a aplicar en estos casos, y es que nosotros tenemos que permitirle al receptor responder lo que nosotros queremos. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que muchas veces que buscar, digamos, en nuestro caso, y es que el receptor responda a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si alguien me dice, por ejemplo, es que me han escrito, profesor, me han escrito así, profesor, buenos días. Es que mi nombre es Funalito de tal, es que no puedo asistir a sus clases y tengo que retirarme. Que ya me escribió hace ya alguien así, y no más. Claro, uno ve que en la comunicación falla, y uno lo que está observando es que como no es consciente de todos estos símbolos, porque ¿qué hago? Y lo escribió pues como decir, ¿qué hago? Y no lo escribió, digamos, de una manera que me permita a mí recibir toda la información, para uno darle toda la respuesta, y dos, que fuese, digamos, totalmente claro, que me permitiera darle una respuesta. Entonces yo le dije, mira, ¿será que puede ser más concreta? Porque la verdad es que yo les estoy dando cursos en seguridad y salud en el trabajo, en ortografía, en Excel y en otros temas, y es más, este año he atendido a más de 1000 personas dándoles formación como ustedes. Entonces uno dice, entonces es cuando uno les pregunta, bueno, ser más concreto y demás. Entonces todo eso es porque no somos conscientes de eso. Ustedes ya lo son, y por ende saben generar una oración, pues como ya lo hemos visto, que tenga el sujeto, el verbo y el predicado, ya sea que tenga o adjetivos, que tenga pues el predicado, que es con su verbo, con su respectivo verbo, con sus respectivos adjetivos, adverbios según el contexto, y los complementos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque finalmente ¿qué es lo que va a hacer en nosotros? Pues va a poder entonces también transmitir
el mensaje que nosotros queremos tener en cuenta. Entonces aquí vemos un ejemplo en el cual nosotros estamos viendo que tanto las oraciones exclamativas pueden transmitir emociones diferentes en cada caso. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta pues al respecto. Entonces siempre que nosotros nos damos cuenta aquí, aquí te quiero mucho mamá, por ejemplo, estamos viendo que son los dos signos de exclamación, una mayúscula, y de resto entonces se está utilizando, si nos damos cuenta en este ejemplo, pues estamos viendo que el sujeto es mamá, ¿cierto? El predicado pues viene a ser el resto de la oración, y miren, este predicado tiene el verbo de lo que es el tema de querer, un adjetivo que es mucho, y te, que sería como tal el pronombre pues al que se refiere, un hijo o una hija, pues según el caso, a su señora madre. Entonces eso es lo que uno tiene que tener, bueno, su mamá, pues para que no suene como tan formal. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que empezar a observar, y si usted lo dice, podemos entonces, si fuera, digamos, así, exclamación, sería te quiero mucho mamá, ¿sí? En cambio, si yo lo digo frío, sería te quiero mucho mamá. Sé que suena totalmente distinto. Inclusive, si yo lo hiciera en pregunta, sería te quiero mucho mamá. ¿Sí ven toda la entonación que empieza a cambiar? Y es importante hacerlo. Miren, a veces, y esto pues de pronto, si no se los he compartido, de pronto si se lo he dicho, digamos, en una anterior oportunidad, también se vuelvo y lo digo. Muchas veces, tomen un ejemplo, y es cuando uno lee la novena de Aguinaldos, ¿no? Entonces, que pues es un espacio muy bonito en el cual pues se lee toda la novena durante los 9 días antes del 24, bueno, antes del 25 para ser exactos. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo lee, usted ve las personas, y entonces, como no tienen esto, entonces no dicen: benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto muestres a los hombres que en el verso de nuestro seno. Entonces es muy diferente decir benignísimo Dios de infinita caridad, y es que es más, cuando usted mira la novena, hay un signo de exclamación, y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, ábranse los cielos y llueva de lo alto como bienhechor rocío, como riego santo. ¿Sí ve? ¿Sí ve como esa poesía, ese verso que le da una belleza a ese texto? Y créanme, siempre, digamos, lo he tenido, digamos, en cuenta, y genera mucho impacto, genera muchísimo impacto. Y esto es algo que uno debería, digamos, tomarlo no para solamente esa ocasión, sino también para poderlo tener en cuenta cuando usted se va a comunicar. Y cuando usted lo va a hacer, ya sea digamos, con instructores, con personas que usted necesite algo de ellos. ¿Listo? Entonces ese, digamos, es el mensaje de lo que nosotros, de lo que yo quiero transmitir en este momento. Ahora, los signos de interrogación y tanto pues los signos de exclamación, siempre una de las cosas que debemos tener en cuenta es que tienen el signo al inicio y el signo al final. Ahora, si nosotros lo vemos, estamos aquí, esto es lo que ella hace énfasis. Entonces es lo mismo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene? ¿Sí? Digamos, si lo quiero, voy a decirlo como lo diría, digamos, una máquina, sería: ¿dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? Entonces ahí ya empezamos a hacer lo que es el tema de interrogación y lo que es el tema de exclamación. Recuerden que la exclamación, como ya lo hemos visto, siempre va a tener en cuenta, digamos, lo que es el signo de interrogación. Perdón, de exclamación, siempre va a transmitir emociones. Las preguntas no. Entonces las preguntas, pues como tal, van esa inquirir
sobre un asunto del cual se solicita una respuesta, ¿no? Inquirir o solicitar, ¿no? Pues para que lo tengamos en cuenta. Aquí pues vemos que generalmente tienes como el acento para una interrogación es en las primeras palabras. Entonces para que pueda sonar, porque la interrogación y lo que es el tema de interrogación es por la música que yo puedo escuchar. Ahora, nosotros lo vemos en este sentido de que pues nos está hablando sobre un acento en las primeras palabras principales y lo que es la parte pues exclamativa. Entonces mire, si ve que siempre nos va a hablar sobre lo que es, digamos, hacerle el acento para poder entonces entender que la oración ya sea pregunta o en esto. Entonces hay que entonar pues exclamando, es importante. A veces suena chistoso y a veces las personas, digamos, se ríen, pero créanme que muchas veces, o sea, cuando usted utiliza esto, puede ver que las conversaciones y que el efecto que se genera, digamos, en las personas puede ser de una comunicación mucho más asertiva, porque usted cuando tiene en contexto esto, usted sabe qué preguntar y en el orden de que sea tan claro de que la otra persona no tenga lugar a dudas al respecto. Entonces aquí lo volvemos. Bueno, esto, digamos, lo que es el tema del cierre, pues nunca debe ir claro, efectivamente, a menos de que sea el contexto de una referencia, como ya lo vimos, que lo podemos encontrar nosotros en un texto, ¿no? Entonces esto, digamos, es lo que nosotros pues vamos a tener al respecto. Ahora, vamos a mirar unos textos que vamos a analizar, que yo he traído pues para ustedes, y vamos a mirar entonces vamos a analizar lo que son los diferentes textos. Aquí yo he tomado, digamos, algunas lecturas que pues para poder analizar al respecto. Entonces vamos a observarlo, lo que es el tema del texto, lo que son los contextos, y de manera pues que nosotros podamos entonces leer las historias. Vamos a leer primero este tipo de historia, digamos, un ejemplo de lo que ustedes pueden ir haciendo con la tarea. Recuerden que la tarea pues es básicamente la composición de un texto en Word, ¿cierto? En donde ustedes van a escribir 3 párrafos, ya sea una historia, una poesía, pues, o pues un relato que ustedes quieran, que tenga inicio, desarrollo y fin, o un pequeño ensayo, ¿no? Una afirmación, una argumentación y un desenlace. Básicamente, ¿qué es lo que yo quiero ver allí? Quiero ver que ustedes utilicen el objetivo, que ustedes utilicen lo que son los signos de puntuación, lo que son las tildes en las palabras pues que deben hacer. Ya queda, digamos, digamos, a conciencia de cada uno, porque pues obviamente pueden utilizar el corrector, claro que lo pudieran utilizar, pero digamos viene a ser la conciencia de cada uno, si sabe o no. Se puede ayudar, ¿no? Pues con el Excel, con el Word, aunque pues como les digo, muchas veces deben ustedes entonces tener en cuenta que si no mantiene de pronto a veces actualizado el internet, pues el Word va a estar atrasado, o si de pronto ustedes trabajan desde un computador que no tenga conexión a internet o demás, pues lo pueden digamos tener esa parte. Igual tengan en cuenta que como tiene memoria el Word, entonces muchas veces también se guía es con lo que ustedes no escriban, o lo poco mucho que escriban, o si no se ha actualizado el Word. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, digamos, yo hago énfasis en ello. Entonces vamos a leer primero una historia. Si ustedes se dan cuenta, mire, vamos a mirar La princesa de las semillas. Eso es una historia, y entonces iría un punto. Un timador engañó a 3 princesas para que enterraran 3 cofres con lo que más querían. El timador les prometió, miren. Entonces aquí estamos viendo, bueno, las prometió. O sea, si nosotros vemos, aquí vamos a ver un tema. ¿Por qué se utiliza las prometió? Entonces, ¿por qué? Esto no es lenguaje inclusivo. Esto significa que estamos hablando de qué, de las princesas. Si una princesa es que femenino, ¿no? Entonces las prometió
que con los años los objetos de los cofres crecerían. Entonces aquí estamos viendo para que resaltemos entonces este artículo. Entonces siempre tengamos en cuenta que aquí las tres princesas las prometió, entonces para hablarle sobre este artículo, no les prometió sino las prometió. Entonces porque la promesa fue a quienes, a las princesas, y las princesas son femeninas. Matilde, la princesa del Palacio Rosa, enterró un cofre lleno de diamantes verdes. Bueno, aquí está marcando un error pues por el tema de espacio. Verdes, con la esperanza de que estos crecieran. Lorena, la princesa del Palacio Azul, enterró su muñeca preferida esperando que ésta creciera a la misma velocidad que ella. Concha, la princesa del Palacio Verde, enterró un cofre lleno de semillas. Cuando las princesas crecieron fueron a ver sus cofres. Matilde gritó al comprobar que el timador le había robado los diamantes. Lorena lloró al ver que su muñeca no había crecido y estaba estropeada por las lluvias. Concha, por su parte, se alegró al encontrarse un hermoso árbol que daba fruta con que alimentar a los ciudadanos de su reino. Entonces esto es lo que uno puede encontrar aquí cuando habla sobre lo que es los textos. Aquí Concha, por su parte, se alegró al encontrarse un hermoso árbol que daba fruta con que alimentar a los ciudadanos de su reino. Entonces, listo. Aquí nosotros lo vemos. Aquí vemos que no hay, digamos, ningún tipo de acento. Pues perdónenme si traté de ponerlo, entonces, porque no era, digamos, el contexto. Entonces, cuando por su parte Concha por su parte se alegró al encontrarse un hermoso árbol que daba fruta con que alimentar a los ciudadanos de su reino. Entonces estamos viendo que es un texto que no pues cuenta una historia y no tiene como tal pues mayor entonación ni mayor sorpresa pues como tal. Listo, aquí vamos a mirar entonces una carta. Digamos es una carta que escribe una niña, en este caso pues va a ser Alicia, y dice entonces así: queridos abuelos, ayer fue el último día del curso, aunque también hicimos fiestas y actividades en el cole el martes y el miércoles. El martes nos inventamos una obra de teatro sobre el verano y la representamos para los compañeros de otra clase de segundo. Ellos habían inventado su obra de teatro y también la vimos. Nos gustó mucho y nos lo pasamos muy bien. O sea, vea, aquí vemos entonces entonces aquí nos lo pasamos muy bien. Ellos, entonces como estamos hablando de ellas y ellos, o sea, todos, porque pues aquí pues, se supone que estaba ella con los otros compañeros, independientemente que eran niños o hubiesen pues niñas. Entonces si ven, nos lo pasamos muy bien. Entonces aquí nos gustó, nos lo pasamos muy bien. Listo. Como ese día era el cumpleaños de Rubén, trajo a clase un bizcocho con fresas que habían hecho él y su padre, y nos lo comimos antes del recreo. Estaba muy bueno. El miércoles fuimos todos los niños de primero y segundo al salón de actos del colegio. Es una sala muy grande con butacas y un escenario. Allí estuvimos escuchando a un cuentacuentos. Cuando vaya a veros, os contaré el cuento que más me gustó, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un pequeño cambio, pues por eso es que la información que uno puede tomar también de internet pues es útil, pero digamos, cuando entonces, si ve acá, aquí le voy a poner entonces aquí cuando los vaya a ver, ¿sí ve? Entonces aquí les contaré el cuento que más me gustó, Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí ven? Entonces miren, aquí sí, en este caso, miren, 2 puntos y aquí entonces iría punto. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces si vea punto aquí, Alicia en el País. Entonces cuando los vaya a ver, les contaré el cuento que más me gustó, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces dice: ayer, como hacía mucho calor,
hicimos una fiesta con agua para despedirnos hasta septiembre. Todos llevamos puesto el vestido de baño, entonces bueno, el bañador, para poder jugar. Había muchas actividades divertidas, pero lo que más me gustó fueron las piscinas grandes que pusieron para bañarnos en la parte de atrás. Ojalá todos los días del colegio fueran así. El año que viene voy a empezar tercero de primaria. Estoy deseando ir al pueblo con ustedes para contarles todo en persona. Nos vemos pronto. ¿Sí? Entonces vamos a mirar muchos besos, Alicia. Entonces, estoy deseando ir al pueblo con ustedes. Entonces, para contarles, ¿sí?, todo en persona. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Entonces ahí está. Estoy deseando ir al pueblo con ustedes para contarles todo en persona. Nos vemos pronto. Entonces ahí ya hay una entonación y todo lo que son los textos. Entonces aquí vemos que en este caso, ayer, como hacía mucho calor, hicimos una fiesta con agua para despedirnos hasta septiembre. Todos llevamos puesto el bañador para poder jugar. Había muchas actividades divertidas, pero lo que más me gustó fueron las piscinas grandes que pusieron para bañarnos en la parte de atrás. Ojalá todos los días del colegio fueran así. ¿Sí? Entonces ahí estamos haciendo, o sea, estoy expresando ese deseo que la niña tiene de decir, uy, ojalá que todos los días del colegio fueran así. Entonces eso es lo que nosotros vamos a empezar a tener en cuenta con los signos de admiración. Ahora, aquí pues vemos esto. Entonces muchos besos, Alicia, ya aquí con lo que es el tema de la carta. Aquí a continuación vamos a ver pues una de las historias interesantes, en las cuales pues esta es una historia que siempre yo recuerdo, pues a mi hermana le gustaba mucho y siempre nos la ponía a leer pues muchas veces, pero que nos sirve para esta parte. Entonces se llama el cuento de la gallinita roja. Entonces vamos a leerlo a continuación. Érase una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. ¿Quién plantará este grano?, preguntó. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Cloc, cloc, cloc. Y plantó el grano de trigo y este creció muy alto. ¿Quién cortará ese trigo?, preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Cloc, cloc, cloc. Entonces cortó el trigo. ¿Quién llevará el trigo al molino para hacer la harina?, preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Cloc, cloc, cloc. Llevó el trigo al molino y más tarde regresó con la harina. ¿Quién amasará esta harina?, preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Cloc, cloc, cloc. La gallinita amasó la harina y luego horneó el pan. ¿Quién se comerá este pan?, preguntó la gallinita roja. Yo, dijo el perro. Yo, dijo el gato. Yo, dijo el cerdo. No, me lo comeré yo, dijo la gallinita roja. Y se comió todo el pan. Moraleja: no esperes recompensas y colaborar con el trabajo. Bueno, esta historia nos sirve a nosotros para poder entonces observar lo que son los signos de puntuación y lo que es la parte pues de interrogación. Entonces aquí pues generalmente nosotros podríamos encontrar este texto en el cual pues hay diferentes observaciones que uno pudiera, digamos así, hacerlo. Por ejemplo, o yo. Entonces que se pudieran expresar. Lo que trato siempre de insistir aquí con esto es realmente nosotros cuando vayamos a componer el texto, y no solamente pues ahorita con la tarea, sino también pues en general, pues
hacer el acento al respecto. Nosotros acá encontramos, por ejemplo, lo que es en el tema de los diálogos. Siempre los diálogos va a ser siempre con una interrogación, perdón, con una raya como subtítulo. Entonces, esto por qué se da, principalmente porque ahí es en donde podemos diferenciarlo de lo que son los diálogos que nosotros tenemos en las diferentes historias. Entonces, ahora, ¿por qué aquí dijo el perro? Porque aquí, digamos, hace parte de lo que es la descripción que hace pues el narrador. Entonces, que participa pues en el texto como tal. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar nosotros dentro de lo que son los signos de admiración y demás. Ahora, vamos a analizar lo siguiente, y es que dentro del ejemplo de oraciones que nosotros vamos a encontrar dentro del orden de coherencia y reacción que nosotros debemos tener dentro de nuestros textos, debe estar lo siguiente, y es que si ustedes se dan cuenta, el orden, y perdónenme, yo lo voy a poner acá en mayúscula, siempre debe ser el sujeto, que puede ser yo, tú, él, ella y demás, más entonces el verbo. Ahora, este verbo puede cambiar de tiempo o pues la forma pues como tal, ¿no? Porque puede ser en pasado, en futuro, presente, en infinitivo, o inclusive pues puede ser en participio pasado. Entonces, ha ido, ha desarrollado, ha ejecutado. Entonces, con ese ha ido, ¿no? Y pues lo que es el tema del complemento. Entonces nosotros aquí ya lo teníamos. Ahora, aquí vamos a entender que dentro del sujeto vamos a siempre identificarlo pues de color rojo. El verbo, pues como lo habíamos hecho anteriormente, pues lo habíamos hecho de color naranja. Y pues lo que era como tal, que pues aquí digamos lo vamos a poner así como tal, y aquí lo vamos a poner como el predicado, ¿no? Entonces el predicado que va a complemento, listo. Entonces aquí está para que nosotros lo pongamos complemento. Entonces aquí ya lo tenemos, y entonces más, entonces aquí puede ser los adjetivos que pueden ir allí, adverbios, que son todo esto, digamos, es opcional, ¿cierto? Más todo lo que es el tema de complemento. Entonces siempre va a ir en esta parte. Ahora, siempre esta parte va a ir de esta manera. Entonces vamos a tener en cuenta que aquí, perdón, entonces aquí va a ir entonces lo que es el predicado, va a ir siempre resaltado, porque pues va a ir es esa parte, ¿no? Entonces sujeto y predicado. Ahora, sujeto entonces sería el verbo, que ya pues puede ir en la forma, y puede ser opcional, digamos aquí yo lo pongo digamos de esta manera, opcional, lo que es el tema de los adjetivos y los adverbios, entendiéndose los adjetivos, los que califican como tal pues al sujeto, al verbo también pueden calificarlo, y los adverbios pues que pueden calificar pues también los adjetivos, y pueden calificar también a los mismos verbos. Entonces esto es lo que nosotros pues siempre vamos a tener. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ir identificando. Entonces aquí vamos a empezar con la primera oración. Acá nos dice: un timador engañó a 3 princesas para que enterraran 3 cofres con lo que más querían. Entonces aquí vamos a mirar que y miren lo que es la historia. Vamos a hacer la identificación. Entonces sigue existiendo un sujeto, que en este caso sería el timador. Engañó a 3 princesas. Entonces engañó sería lo que nosotros llamamos en este caso el verbo. Ya aquí, entonces a 3 princesas para que enterraran 3 cofres con lo que más querían. Entonces aquí está todo lo que es el tema del predicado, aquí está el complemento, pero miren que aquí encontramos también lo que es el tema de sujeto, verbo, y lo que es el tema del predicado, el complemento. Ahora, el timador las prometió. Entonces el timador, aquí nosotros entonces encontramos lo que habíamos dicho desde el sujeto. Miren,
el sujeto en esta oración. Bueno, voy a presionar enter pues para sacarla de allí. Entonces mire, entonces el timador las prometió. Entonces aquí estamos viendo lo que es el tema de el verbo de prometer, ¿cierto? Y vemos entonces lo que es el tema de los pronombres, pues teniendo en cuenta que eran las princesas, entonces por eso se utiliza, digamos, esta parte, ¿no? Entonces vamos a marcarla aquí en morado, porque miren, y lo que es el tema que con los años los crecería. Entonces aquí estamos hablando de todo el predicado. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener. Ahora dice Matilde, miren, entonces estamos hablando de que esta es Matilde. Aquí está, perdón, aquí la vamos a darle letra roja, ¿cierto? Miren, Matilde, la princesa del palacio rosa. Aquí estamos hablando de que este es un adjetivo, ¿cierto? Este viene a ser un adjetivo. Vamos a marcarlo acá con diferente color. Vamos a marcarlo así con este azul, negrito, para la princesa. Y entonces, ahora aquí existe otro, el palacio rosa, digamos, está hablando, digamos, de otro tipo también de adjetivos, digamos, la princesa. Entonces aquí, o de adverbio, podemos decirlo, digamos, en este caso, podemos verlo aquí, miren, ¿sí? Entonces, miren, enterró. Entonces este enterró significa que es el verbo que nosotros aquí necesitamos. Miren, enterró un cofre lleno de diamantes con la esperanza de que estos crecieran. Miren, entonces aquí está lo que es el tema del predicado. Pero si ustedes se dan cuenta, está los adjetivos como tal y el complemento que se tiene. Entonces miren, la princesa del palacio, entonces el posesivo y demás para poderlo indicar. Aquí nosotros encontramos esta parte. Mire, Lorena, ¿sí? Entonces siempre el sujeto nosotros lo vamos a encontrar. Mire, Lorena, y mire, Concha, ¿sí ven? Entonces encontramos tres tipos de siempre de sujetos, y vea, y encontramos la misma forma. Entonces aquí nosotros encontramos la princesa, entonces del palacio azul. Aquí ya encontramos pues una cantidad también de adjetivos pues al respecto. Enterró, entonces igual, entonces viene a ser la misma forma, entonces, que nosotros encontramos aquí, que es el tema del verbo. Y si ustedes se dan cuenta, entonces miren, su muñeca preferida, esperando que esta, digamos aquí, vean, que esta creciera. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a ver algo. Mira, perdón. Entonces aquí vamos a ver cómo ¿a qué se está refiriendo? Aquí a la muñeca, ¿no? Entonces por eso cuando está en un contexto como tal, mire, aquí entonces se tilda como tal. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta allí. Entonces vamos a observar que porque se está refiriendo, digamos, aquí es como pronombre de qué, de objeto, ¿no? La muñeca. Entonces que aquí como es el tema de pronombre, por eso lleva tilde, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. Ahora dice, Concha, la princesa del palacio verde, enterró un cofre lleno de semillas. Entonces la misma. Entonces aquí encontramos, aquí pues un conjunto de adjetivos que se encuentra indicando pues como tal. Y vamos entonces a tener en cuenta la misma forma. Si ustedes se dan cuenta, sí, que todas las oraciones que nosotros vamos viendo siempre se va a repetir. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta. A partir de allí nosotros entonces podemos complementar todas las oraciones al respecto. Ahora, importante, siempre que nosotros encontremos este tipo de oraciones en los textos, nosotros tenemos que identificar esas tres partes para poder ir componiendo lo que son las oraciones. Ahora vamos a ver, entonces miren, vamos a mirar esta frase. Dice, cuando las princesas crecieron fueron a ver sus cofres. Entonces, ojo, entonces, cuando aquí este es un conector, pues como tal.
que nos va a indicar, este es un conector pues de tiempo, ¿no? De espacio. Entonces que fueron a hacerlo en un momento dado. Ahora vamos a observar lo siguiente y dice las princesas. Entonces las princesas en este caso, ¿qué serían? Serían nuestro nuestro sujeto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a observar dentro de esto. Entonces las princesas. Entonces cuando las princesas, digamos acá, este es un adjetivo, ¿no? Porque ya digamos crecieron. Este se vuelve en este caso, digamos, el adjetivo, ¿cierto? Que las princesas crecieron, fueron, ¿cierto? Entonces aquí en este estamos hablando de lo que es, este es el verbo, fueron a ver sus cofres. Entonces ahí ya estaría, lo que es el tema del complemento. Crecieron, fueron a ver sus cofres. Entonces sujeto, verbo. Entonces verbo que sería fueron, entonces fueron, se desplazaron a ver sus cofres, sería el complemento, y crecieron sería lo que aquí califica también el sustantivo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver pues en esta parte, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar lo que son estas oraciones. Matilde gritó, miren, aquí nos damos cuenta, Matilde gritó. Entonces aquí ya nos vamos, que es el verbo. Entonces al comprobar que el timador le había robado los diamantes. Entonces aquí encontramos aquí lo que es el tema de todo el predicado. Pues en este caso es el complemento, pero digamos aquí encontramos el predicado. Y aquí entonces encontramos que lo que es el sujeto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta siempre que nosotros pues vayamos a componer lo que son las diferentes oraciones. Sujeto, verbo, adjetivos y ya pues como tal el complemento, entendiéndose que el predicado son el verbo más los adjetivos si los hay, los adverbios o el complemento. Entonces siempre va a ser este tipo de forma. Yo lo repito y perdónenme si de pronto estoy así haciéndolo, digamos, de la misma manera en la cual nosotros encontramos muchas veces lo que es la parte de lo que es pues, la sesión anterior, pero digamos tenemos que realizarlo de esta manera. Ahora, Lorena lloró al ver que su muñeca no había crecido, digamos en este caso. Entonces aquí Lorena, sujeto, lloró, espérate, entonces aquí lo voy a separar. Entonces Lorena lloró, aquí sería el verbo que nosotros estamos observando en esta parte, al ver que su muñeca no había crecido y está estropeada por las lluvias. Entonces aquí ya tenemos entonces lo que es el tema del complemento, y vamos a ver entonces aquí por Concha. Entonces miren, el sujeto, Concha por su parte se alegró vea, entonces aquí vamos a ponerle Concha por su parte, coma, se alegró, miren, se alegró al encontrarse un hermoso árbol que daba fruta, se alegró. Entonces esto es que aquí vamos a encontrar que estamos entonces aparte del verbo, entonces al encontrarse un hermoso árbol, perdón, aquí sería lo que es el tema de adjetivo, perdón, este sería el adjetivo, y al encontrarse, entonces estamos hablando de que aquí ya es el verbo, y entonces está aquí ya el tema del complemento. Entonces ya encontramos en esa parte. Entonces aquí este es conector, ¿no? Entonces esto digamos vamos a indicarlo aquí pues como la parte de lo que son de pronto algunos conectores, ¿no? Entonces por su parte. Entonces aquí encontramos lo que es el tema del complemento. Siempre debemos entonces tener en cuenta esto. Ahora, si no lo tenemos en cuenta, ¿qué es lo que va a suceder? O vamos a caer en las redundancias, o vamos entonces a tener entonces o dos sujetos, o vamos a escribirlo de manera que no es coherente con los textos que nosotros pues debemos escribir. Entonces esto es lo que nosotros vamos a realizar siempre que nosotros vayamos a componer los textos. Ahora,
cuando vayamos a componer los textos, digamos, ya hablando, digamos, con el tema de interrogación y bueno, en general con el texto que vamos a hacer de tarea, lo más importante es que ustedes entonces puedan identificar esto. Es la forma de poder entonces generar una reacción adecuada a los textos que ustedes quieran generar. Ahora, vamos a mirar algo que siempre, que de pronto sí nos dificulta, y es que lo que es el tema de las pausas con las comas, porque eso es algo que generalmente, digamos, también nos permite a nosotros poder identificar, bueno, cómo nosotros podemos encontrar el lugar de las comas, que eso es algo que nosotros pues siempre vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Y es que generalmente las comas, o sea, las pausas que nosotros vamos a hacer con las comas van a ir indicado también con lo que es la parte de la respiración. Entonces la respiración es también en parte la que nos va a decir a nosotros de qué manera vamos a poder escribir y a dónde vamos a colocar pues, las comas. Por otro lado, también es importante definir que cuando nosotros hablamos de lo que son los son los textos, el énfasis que nosotros queramos darle al texto, pues que vamos a poder entonces hacer más importante. Por ejemplo, vamos a mirar entonces en esta oración. Aquí pues voy a ampliarlo un poco. Permítanme, acá yo le voy a poner espacio para resaltar. Entonces, queridos abuelos, ayer fue el último día del curso, aunque también hicimos fiestas y actividades en el cole el martes y el miércoles. Entonces aquí está, permítame un segundito, yo lo disminuyo un poco, listo, ya. Entonces ayer fue el último día del curso. Entonces aquí ya estamos viendo, miren, aquí ya incluso nos lo está marcando. Entonces pues yo acá podría decirlo, por ejemplo, ayer fue el último día del curso. Entonces, claro, ahora, ¿qué es lo que está evaluando aquí? Como hay un conector, si ven que aquí estos tipos de conectores son los que nos van a indicar a nosotros, o sea, todas estas y también pues las preposiciones son los que nos van a indicar a nosotros también en dónde también puede ir las comas. Entonces aquí puede ser ayer fue el último día del curso, aunque también hicimos fiestas y actividades en el cole el martes y el miércoles. Entonces aquí nosotros podemos hacer las pausas como nosotros lo deseamos. Aquí podemos decir ayer fue el último día del curso, aunque también, miren, aquí vamos a observar algo, y es que aunque hicimos ¿qué fue lo que estamos haciendo aquí? A veces hay dos tipos de conectores. A veces cuando nosotros tenemos dos tipos de esto, digamos, también con el tema del dequeísmo. Entonces, como pueden darse de cuenta, ¿cierto? O es más bien darse cuenta. Entonces, aquí también, aunque hicimos fiestas y actividades, en el cole el martes y el miércoles. Entonces, ayer fue el día del curso, aunque hicimos fiestas y actividades en el cole el martes y el miércoles. Entonces esto es lo que nosotros vamos a observar aquí, que las comas las vamos a tener en cuenta dependiendo de las pausas que nosotros queremos. Ahora dice, el martes nos inventamos una obra de teatro sobre el verano. Entonces aquí va a ir una coma, ¿cierto? Y la representación para los compañeros y la representamos para los compañeros. Bueno, aquí también puede ir digamos, lo que puede ser una coma, y en este, digamos, en el i generalmente no va, ¿cierto? Entonces porque ya hay porque la i es como una especie también de pausa, pero digamos en este caso podemos entonces obviarla porque pues colocamos una cola. El martes nos inventamos una obra de teatro sobre el verano, la representamos para los compañeros de la otra clase de segundo, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos viendo lo que son las oraciones, vamos haciendo ciertas perfecciones que podemos hacer los textos. Ahora dice, ellos habían inventado su obra de teatro y también la vimos. Nos gustó mucho y nos lo pasamos muy bien. Entonces y entonces aquí lo que vemos
aquí lo que vamos a observar, digamos, en ese contexto es lo siguiente. Vamos entonces a separar las oraciones para analizar entonces las mismas formas, para que ustedes se den cuenta. Entonces, espérate, aquí, y entonces vamos a mirar. Entonces, el martes nos inventamos una obra de teatro sobre el verano. Bueno, aquí la voy a, bueno, es la coma, pero la voy a separar por este caso. ¿Listo? Entonces, vea, el martes nos inventamos una obra de teatro sobre el verano. Entonces, el martes viene a ser, digamos, ¿cierto? Entonces, el martes, digamos, sería el sujeto en este caso. Si ustedes lo observan aquí, miren, aquí nosotros lo podemos ver. Entonces, acá, aquí este es posesivo, ¿no? Pero entonces vamos a anotar entonces que este es el verbo. Entonces, que se inventaron. Entonces, ¿quiénes? Nosotros también, ¿no? Entonces aquí vemos, bueno, perdón, aquí nos, que se me va, perdón, aquí nos, corrijo, aquí nos sería, digamos, el sujeto, que sería nosotros. El martes sería el espacio lugar. Entonces, aquí sería espacio lugar, espérate, este sí lo vamos a poner. Entonces este sería, digamos, el espacio lugar, y aquí sería, digamos, parte de lo que es el tema del cuándo, ¿no? Aquí nos está indicando, digamos, el cuándo. Entonces nos dice, nos inventamos una obra, entonces, sobre el verano. Entonces aquí miren, inventamos una obra sobre el verano, y aquí está el complemento. Miren, el martes sería el lugar, listo, que es como tal digamos, la indicación de tiempo, perdón, para indicarnos entonces cuándo fue desarrollado. Aquí no sería de nosotros, entonces nos inventamos una obra de teatro. Entonces la representamos aquí, pues aquí está lo que es el tema del verbo para los niños de la otra clase de segundo. Entonces aquí el verbo, aquí está representar. Pues aquí está lo que llamamos nosotros el verbo. Listo. Entonces aquí estamos hablando sobre lo que es la parte de lo que es el sujeto, que somos nosotros. Entonces, para los compañeros de la otra clase. Entonces, miren, aquí iría esta parte que sería el complemento, lo que es esta parte. Y entonces vamos a mirar que tenemos esta parte de complemento, y entonces aquí tenemos lo que es el tema del predicado. Entonces ahí lo representamos nosotros. Ahora miren, ahora ellos sería aquí lo que era, pues aquí más fácil, ellos habían inventado. Entonces aquí estamos hablando del verbo. Recuerden que esto es participio pasado aduido, habían inventado entonces su obra de teatro, y también la vimos. En este caso pues es como tal un conector. Entonces como tal aquí está el complemento. Entonces nos sería aquí miren cómo aplica aquí lo que es el tema del sujeto. Nos gustó, entonces aquí está el verbo. Y vemos entonces pues que está lo que es el tema de el predicado, ¿no? Entonces aquí está, aquí este sería un adjetivo porque pues está calificando el verbo. Y nos, entonces aquí pues esto es una especie, este es un conector, ¿no? Entonces el y nos, entonces sería el sujeto. Entonces aquí pues también nos indica pasamos, entonces aquí estaría el verbo, ¿cierto? Y aquí entonces muy bien sería, este sería el muy bien, pues calificando, digamos, aquí al verbo, cómo fue que la pasaron, que lo pasaron, digamos, bueno, en este caso por lo que es la parte como tal, y nos lo pasamos muy bien, que significa pues el tema de nosotros, ¿no? Entonces es por eso, digamos así, nos lo pasamos muy bien. Entonces aquí nosotros vemos, miren, nada más en esta carta, miren que siempre se va a respetar esta forma. Esto es muy importante, y créanme que cuando uno, digamos, si ustedes en este caso
digamos, con la que el tema, el sentido de la reacción es porque ustedes tienen que generar todas las oraciones, es con esto. Ahora, esto, cada vez que nosotros empezamos a escribir, pues se vuelve, ¿cómo es que se llama esto? Se vuelve, digamos, la cuestión de una práctica que nosotros lo vamos identificando pues claramente. Ahora, miremos esta parte que nos puede indicar pues para ir observando en esto, digamos así, para poder observar es esto. Entonces aquí tenemos este es un complemento, perdón, este es un conector. Entonces, como ese día, entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos hacer alguna mejora, ¿no? Entonces aquí vamos a borrar esta parte. Entonces miren, en este caso, ese día, aquí lo está indicando, en este caso no tiene tilde, era el cumpleaños de Rubén. Entonces aquí el verbo cero estar, ¿cierto? O sea, el era, digamos, el ser, que en este caso vamos a encontrarlo. Entonces como tal, aquí sí se identifica que ese día, aquí sí podemos identificarlo en este caso como lo que es el tema de el sujeto. Listo, entonces para que lo tengamos allí presente, y era pues aquí el cumpleaños, ¿no? Entonces aquí vemos que es el verbo. Listo. Entonces, siempre era el cumpleaños de Rubén. Entonces nosotros aquí lo podemos hacer. Este es siempre el sentido de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros lo podemos hacer, digamos, con todas las horas, con todas las oraciones, ¿cierto? Entonces, pero entonces pues ya ustedes lo pueden ir identificando en cada uno de los textos. Ahora, ojalá todos los días. Entonces, aquí estamos hablando de que fuesen, digamos, fueran así. Entonces aquí está hablando pues de lo que es el verbo. Aquí vemos entonces todos los días, que sería en este caso lo que es el sujeto, los días como tal, el verbo, y pues todo ya lo demás sería pues el predicado. Eso es lo que uno tiene que tener siempre en cuenta al respecto. Ahora, normas generales que nosotros tenemos que observar en esta parte, y es que cuando nosotros vemos siempre lo que son el tema de las preposiciones, los famosos conectores, tal como, aunque y demás, deberían estar solos ellos, ¿sí? Entonces, como en el caso que aquí, si es que aquí nos apareció un como, entonces este como, permítame, aquí yo lo este como pues sobra. Entonces, ¿por qué? Porque estamos, miren, aquí estamos haciendo una redundancia con el S. Entonces, marquémoslo acá de gris, que no debe ir, por la sencilla razón que ya me está indicando con ese día, aquí con esta expresión ya me está indicando de que me está indicando especialmente pues el sujeto, no es el día, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con este como? Este como pues sobra, porque pues eso va a significar que es una expresión, el como, que nos va a indicar a nosotros de ejemplificación. Entonces vamos a nombrar verduras como la lechuga, como la cebolla, como la lechuga, como la cebolla, como la uyama. Entonces si ves, esto es para ejemplificar. Entonces aquí este como sobraría en este caso. Entonces aquí estamos viendo pues este tipo de correcciones que nosotros vamos a encontrar al respecto para la redacción de los textos. Entonces, por ende, siempre que nosotros hablemos de lo que es el día, y cuando estemos entonces en este caso hablando de lo que son las palabras, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es en este caso, digamos, los artículos, y aquí, digamos,
indicando a nosotros pues también lo que son las palabras que nosotros tenemos que empezar a dirigirnos para tener el sentido de todas las oraciones. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, pues si nosotros borramos, aquí eso pues va a tener menos palabras y nos va a dar un mensaje más ameno, siempre pues respetando esta figura, ¿no? Entonces lo que es el tema de el sujeto, el verbo y el complemento, pues que se vuelve, digamos, en sí el resto del predicado. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al respecto. El texto que ustedes van a componer efectivamente va a ser de 3 párrafos, ¿cierto? Ustedes, digamos, la cantidad de líneas que tengan por párrafos, es decir, que un párrafo tenga 1, 2 o 3 líneas, pues ya digamos esa conveniencia. Mi recomendación es que no tenga más de 5 líneas cada párrafo. ¿Por qué? Porque se vuelve denso para la lectura. Entonces siempre pues lo recomendable es que sea pues 5 líneas pues máxima para poder hacerlo. ¿Listo? Entonces es en esto. Y siempre identifiquemos de una u otra manera, tenemos que identificar siempre el sujeto, el verbo y el resto del predicado, los adjetivos, lo que son en este caso, digamos, el martes, digamos, aquí esto nos indica pues espacio, lugar, siempre pues va a ser para nosotros pues indicadores de espacio y lugar. Inclusive esto pues puede hacer también inclusive parte pues de lo que es el predicado, ¿no? Ahora fuimos, aquí mira, al salón, a los actos del colegio, por ejemplo. Vamos a mirar esta oración. Entonces aquí, permítame, entonces el miércoles, entonces esto espacio y lugar, fui, aquí fui es de verbo, entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta pues al respecto con el tema. Aquí vamos entonces, fuimos va a ser entonces el sujeto, ¿cierto? Entonces todos los niños de primero y segundo al salón de actos del colegio. Entonces aquí ya encontramos que esta parte que nosotros aquí marcamos, ¿cierto? Y lo que es el tema del predicado. Ahora, si es que nosotros encontramos esta parte, entonces el miércoles fuimos. No tiene tilde porque no es un pronombre, es un artículo pues para decir el día de la semana, ¿no? Entonces, en este caso el miércoles. Aquí nosotros encontramos esta parte. Ahora, miren esto. Ese día era el cumpleaños de Rubén, ¿cierto? Aquí ya lo hicimos diferenciar. Trajo a clase un bizcocho con fresas que habían hecho él, pronombre Rubén, y su padre. Y no lo comimos. Mira, aquí digamos puede haber digamos una pausa, y nos lo comimos antes del recreo. Estaba muy bueno. Entonces esto aquí nosotros podemos entonces aquí encontramos que este sería el verbo. Miren aquí entonces el verbo de la oración. Entonces trajo a clase un bizcocho pues con fresas que habían hecho él y su papá. Entonces aquí es esto, a clase un bizcocho. Entonces ¿qué fue lo que trajo? Entonces en este caso aquí podemos entonces encontrar que aquí habían hecho él, entonces, y su padre. Entonces ¿qué fue? ¿Quiénes? Mire, entonces él sería en este caso si usted lo analiza, ¿quién fue el que trajo? Rubén, ¿no? En este caso él, ¿no? Entonces aquí vean, así como vamos identificando lo que son, vean, él, entonces que habían él, en este caso, entonces fresas que habían hecho, entonces acá es un bizcocho. Entonces aquí encontramos lo que es el tema de los predicados y su padre. Listo, aquí está todo lo que es el tema del predicado. Ahora, y nos sería acá el sujeto de nosotros, ¿cierto? Ahora nos lo comimos, listo. Ahora aquí estamos hablando del verbo. Bueno, ya aquí con esto
vamos entonces indicando que este sería el verbo y antes del recreo. Entonces ya tendríamos entonces en este caso lo que es el complemento. ¿Listo? Bueno, por allí voy a pasar entonces otra vez, permítame aquí, voy a pasarles otra vez lo que es el tema de la lista de asistencia. Entonces, pues como tal, para que por favor la diligenciemos y demás. ¿Listo? El día de mañana vamos a mirar otras reglas así de redacción y ortografía, eso pues con el fin de poder entonces con el fin de poder entonces establecer ya digamos las reglas concretas de lo que son las tareas. Para mí el énfasis pues ahorita ya era lo que nos faltaba pues en relación a lo que era la parte pues ortográfica, para poder entonces empezar a desarrollar lo que es nuestra tarea. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces el día de mañana y pasado? Pues también darles las indicaciones para que ustedes lo puedan cumplir con el desarrollo de este curso, y pues ustedes se puedan certificar. Desde siempre pues sí recomendándole, y perdóname que sea un poco repetitivo con esto, y es sí, el tema de la inscripción en la Sofía, que tenga su perfil. Listo, permítame porque me están llamando, entonces yo me imagino que es esto. Listo, entonces voy a parar grabación y entonces nos vemos el día de mañana. Listo, muchísimas gracias.